Buenas tardes, queridos colegas. 6:01. Esperemos unos minutos, 6:05, que ingresen todos los participantes para dar inicio. Qué pena con ustedes, tuve problemas de internet y el código cambió de Quizzes. El código, el enlace es el que coloqué nuevamente en el chat para que, por favor, las 99 personas que ya están en línea ingresen. Gracias. Siendo las 6:06, vuelvo a compartir el link. Ya estamos todos ingresando para realizar el día de hoy la última evaluación de la resolución 1619 de procesos prioritarios. Buenas tardes nuevamente para todos.
Creo que ha sido muy productivo todo este recorrido que hemos tenido. Doctora Paola Benítez, por favor, conéctese a este link que estoy compartiendo nuevamente en el chat. Hay 51 personas conectadas en Quizzes en este momento. Vamos a dar inicio. $54. Comenzamos ahora.
Ya vamos casi dando por terminado la evaluación en Quizzes. Bueno, vamos a dar lectura al podio el día de hoy en Quizzes con la terminación del examen de procesos prioritarios de la resolución 1619. En el tercer lugar quedó la doctora Mayra, en el segundo lugar del podio la doctora Rebeca y en el primer lugar la doctora Rebeca. Muchas gracias por la participación. La verdad es que estuvo muy interesante. Vamos a mirar en qué preguntas hubo mayor dificultad. Creo que les fue muy bien el día de hoy en las respuestas. Doctora Marta, sigo revisando aquí para mirar, pero creo que el tema de procesos prioritarios estuvo como muy bien calificado por parte de los participantes. En su mayoría fueron acertadas las preguntas. ¿No hay necesidad de hacerle algún tipo de retroalimentación, alguna pregunta? Hay una pregunta con relación a que quedó allí de pronto donde más hay, que dice, el RELAP, el ítem de verificación es diligenciado por, fue donde más hubo, en la pregunta número 8, donde más hubo como desacierto. No sé si aclara un poquito esa pregunta. Sí, recordemos que buenas tardes, no me había saludado, muy buenas tardes, a todos, doctora, qué pena con usted. Tardes, y a todos, a todas las personas, a todos los colegas que hoy en la tarde se conectan a esta jornada de capacitación, gracias al CNB. Bueno, con relación a esa pregunta, recordemos que en la resolución 0561 y también en la misma resolución 1619 nos dice que el ítem de verificación lo tendrá a cargo los laboratorios nacionales de referencia, se elimina el Instituto Nacional de Salud, pero igualmente los laboratorios departamentales tienen acceso al ítem de verificación desde su rol como parte del ente territorial. O sea que entonces la respuesta correcta es A y B son ciertas. Perfecto, doctora Marta. Del resto, creo que no hay mayores observaciones con relación a... fue como muy claro el tema de procesos prioritarios.
Y vamos a darle continuidad a nuestro curso. El día de hoy, pues, vamos a dar un espacio para que hagan preguntas o si en algún momento les quedó alguna duda sobre cada uno de los estándares que desarrollamos en la resolución 1619, les quedó alguna duda. Entonces, vamos a continuar con preguntas generales. Después de eso vamos a hacer el abordaje del tema que vamos a dar a continuación, que es el abordaje del tema de seguridad del paciente. Y de acuerdo a cómo vamos con el tiempo, vamos a realizar en tiempo real un taller sobre cultura de seguridad del paciente. Entonces, esperamos como hacer una retroalimentación de los 6 estándares de la resolución 1619. Si ustedes tienen alguna pregunta que hacer, pues estamos para resolverla. Hasta el momento tenemos 162 participantes el día de hoy. No hay ninguna pregunta en el chat, doctora Marta Medina. No sé si ya está todo claro. Espere. Parece que sí. Dice, bien, en el chat dice, la doctora Liliana Patricia Hernández pregunta, ¿qué sucede con los laboratorios clínicos que no cumplen con más del 80% en una auditoría de la resolución 1619? Bueno, en una primera visita, doctora Liliana, en una primera visita en donde se le aplican los estándares de calidad de salud pública del laboratorio clínico y no alcanza el puntaje de cumple, que es a partir del 80%, entonces se le deja un plan de mejora o ese laboratorio debe implementar un plan de mejora. El laboratorio de salud pública debe darle un tiempo perentorio para que ese laboratorio entregue el plan de mejora y se comprometa con esas implementaciones correspondientes de acuerdo al plan de mejora. ¿Puedo hacer un aporte? Sí, claro, doctora, le agradezco antes. Sí, ahí hay que tener en cuenta que en la resolución 1619 tienen 3 oportunidades o 3 visitas que se pueden realizar. El cumplimiento es después del 80%, pero si el laboratorio de salud pública a la tercera visita que le hace seguimiento a este laboratorio no le da cumplimiento, hay posibilidades de que haya por parte de la Secretaría de Salud intervención con ese laboratorio. Son 3 visitas de seguimiento que se nos pueden hacer. La doctora Candelaria Ramos Padilla dice, doctora, me quedó una duda con respecto al Civigila. Tenía entendido que todas las serologías positivas se reportaban al Civigila. En la clase pasada decía que solo las gestantes y neonatos. Todas las serologías positivas se reportan al Civigila, las reporta quien, creo que preguntan es que quién las reporta, si quien las procesa o si el laboratorio que los remite, me parece que es porque decía la pregunta, que el laboratorio que procesa es quien debe remitir, es quien debe notificar. La doctora Adriana de la Pava pregunta, cuando un HIV da positivo, ¿quién lo reporta al Civigila? ¿El laboratorio que la remite o el que la procesa? El que la procesa.
La doctora Lida Zurita Restrepo dice, por favor, ¿me puede aclarar lo de vertimientos? ¿En la actualidad se solicita o no? Eso depende, doctora, del ente territorial. Hay secretarías que lo piden todavía, hay secretarías que ya no lo están pidiendo. Eso Sí, lo de la caracterización sí deben tenerlo, no necesariamente vertimiento, pero caracterización sí no, es que deben una tener. cosa es caracterización y otra cosa Sí, es vertimientos. Entonces, sí, vertimientos no, eso depende del ente territorial. La caracterización de el aguas ente residuales sí es obligatoria porque recordemos que 16-19 sí lo pide en el estándar de señor. bioseguridad y manejo de residuos. Sí, gracias, sí, señora doctora Mar. Liliana Patricia Hernández dice, ¿cada cuánto se debe realizar la visita por la resolución 1619 si se ha cumplido con más del 80%? Supuestamente el seguimiento debe ser anual a los laboratorios. Lo que pasa es que por un tema de capacidad instalada también no es fácil que todos los laboratorios de salud pública dispongan de un equipo así, pues, numeroso para hacer esas visitas. Muchas veces se demoran más de un año por ese tema, ¿no? Pero ahí se prioriza también los puntajes obtenidos, cómo va el laboratorio en planes, en los seguimientos, en los planes de mejora. Entonces, supuestamente la norma dice que es anual la visita, pero no, el equipo que hay generalmente los laboratorios de salud pública no dan abasto para hacer con la frecuencia que la norma lo indica. Gracias, doctora Mar. Preguntan, si mi laboratorio es una sede de un hospital y hago identificación de toxoplasma por PCR, ¿cómo apoyo el diagnóstico a toxoplasmosis congénita? ¿Yo debo informar las PCR positivas al RELAP o el hospital es quien debe hacer el reporte? Recuerden que el sistema de notificación es uno solo y tiene que estar articulado la información del laboratorio con la información que se maneja a nivel central de la persona encargada de Civigila. Entonces, no es que uno reporte aparte, que otro reporte aparte o quién reporta, es que tiene que estar documentado en el procedimiento cuál es ese mecanismo de comunicación para el reporte. Eso es lo que tiene que tener documentado. Gracias, doctora. La doctora Angélica Betancourt pregunta, en los laboratorios de muy baja complejidad he requerido en la evaluación del ítem de infraestructura y dotación, ¿es necesario que tengan totalmente separadas y contenidas las áreas? Partamos de que no existen laboratorios de muy baja complejidad, porque tampoco hay de muy alta complejidad. Ya desaparecieron las complejidades a nivel del laboratorio clínico y desde ese orden de ideas, el laboratorio clínico como tal debe cumplir con las exigencias de la norma. La doctora Claudia García hace una anotación y dice, en el Valle del Cauca se hace notificación de serologías positivas de la población en general. La doctora Miriam Luz Rojas Méndez dice, no, pero entiendo que solamente se reportan las serologías de madres gestantes y neonatos. Otra observación que hace la doctora Miriam. La doctora Carmen España dice, en relación al Civigila, ¿me podría aclarar si se presentan eventos positivos, se deben reportar los negativos? Si no se presentan eventos positivos, ¿se deben reportar los negativos? Sí, sí, doctora, recordemos que habíamos hablado y la norma de hecho lo explica dentro de tus definiciones lo que es el silencio epidemiológico. El silencio epidemiológico es que cuando la institución no representa el evento y no lo reporta, pero debe reportarlo negativo, o sea, no se dio el evento, hay que reportarlo, porque si no entra en silencio epidemiológico, así lo llama la norma. Entonces hay que reportar dos. Aquí manifiesta lo mismo la doctora Claudia Patricia Gómez, que hay que aclarar que se reportan todas las serologías positivas. La doctora Amparo dice, el resta, ¿cuánto hay que renovarlo para los prestadores de salud? El REC se renueva anualmente. Recuerden que es anual.
La doctora Marta Rentería manifiesta, al Civigila solo se reportan las sífilis congénita y las estacionales. Al Laboratorio de Salud Pública Departamental, un porcentaje de la totalidad de las realizadas. La doctora Céfora dice, ¿cuáles son los parámetros que se deben caracterizar? Me imagino que es de lo de vertimiento. Con relación a las aguas residuales, me imagino que pregunta, ¿no será, doctora? Sí, sí, señora. No tengo claro exactamente precisar los parámetros que se deben caracterizar, Doc. Tú sí debes saber. Por lo regular en el área de, porque eso es un laboratorio que esté, digamos, habilitado, diríamos así, por parte del IDEAM. Ellos hacen unos análisis psicoquímicos y ellos tienen estandarizados en sus procesos la determinación de los parámetros que ellos determinan. Entonces, la verdad es que claramente, puntualmente no sé cuáles son los parámetros, pero en el área físico-químico de esos laboratorios ambientales, digamos, ellos tienen la descripción de en el momento de hacer la caracterización. La doctora Rubicela Castillo, si no hay eventos de interés en salud pública, se hace notificación negativa. Si es un laboratorio, debe estar caracterizado en el Civigila. Eso es un comentario que ella está haciendo con relación a la pregunta anterior. Sí, 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 señora, gracias. La doctora Miriam Luz Rojas dice, sería bueno aclarar lo de la serología, ya que dentro de los eventos que se reportan solamente aparecen los eventos de sífilis estacional y sífilis congénita. De esta manera no se reportan todas las serologías reactivas. Creo que la doctora Marta Rentería hizo ya la anotación arriba. Sí. Ya hizo la salvedad con relación a eso. No sé, ¿alguna otra pregunta con relación a eso? No sé si ha quedado todo. Hay que, digamos que el CNB en este proyecto, bueno, la doctora Claudia García dice, por eso hago la claridad que esta vigilancia aplica al Valle del Cauca, en donde se nos notifica sífilis en la población. Creo que, doctora, por ahora no hay más preguntas con relación a la resolución 1619. No sé si comenzamos, entonces, siendo las 6:30, con el abordaje del tema de seguridad del paciente, que es otro tema importante que debemos tener en cuenta en todo este proceso de los laboratorios, de los servicios de laboratorio. Entonces, creo que no hay más dudas en el chat y podemos dar inicio. Listo, doctora, muchísimas gracias. Vamos a dar inicio entonces, como lo explicaba la doctora Yenedit, la jornada de hoy y el siguiente viernes, este viernes que viene, vamos a revisar el tema de gestión de la seguridad del paciente desde el laboratorio clínico. El objetivo de esta jornada va a ser reconocer esas estrategias para la gestión de la seguridad del paciente desde el laboratorio clínico. La temática que vamos a tratar en estos dos encuentros, los antecedentes de la seguridad del paciente, la seguridad del paciente desde el marco del sistema obligatorio de garantía de la calidad, la seguridad del paciente como obligatoriedad desde el sistema único de habilitación, la política de seguridad del paciente, la gestión de la seguridad del paciente desde el laboratorio clínico,
la adopción e implementación de las prácticas seguras aplicables, las estrategias para la promoción de la cultura de seguridad del paciente, un taller de apropiación y resolución de inquietudes, metodologías para el análisis y gestión de incidentes y eventos adversos, y metodologías para la gestión del riesgo, y finalmente cerraremos con el tema cómo diseñar el programa de seguridad del paciente. Veamos inicialmente en el contexto de estos antecedentes de la seguridad del paciente. Siempre es muy importante cuando vamos a abordar un tema, conocer sus antecedentes, porque así podemos valorar, digamos, el punto en el que nos encontramos hoy y todo ese camino recorrido en donde uno dice, caramba, sí, hemos logrado avances. Aunque todavía haya mucho que hacer, hemos logrado muchísimos avances. Entonces, pues vamos a iniciar con algo que yo sé que ya todos ustedes conocen muy bien y manejan muy bien, y fue que cómo comenzó, cómo inició todo esto de la seguridad del paciente, el tema de la seguridad del paciente. Entonces, les recordamos que por allá en la década de los 50, 60, todavía 90, pues se hicieron muchas publicaciones, se realizaron muchas publicaciones relacionadas con el tema de la seguridad del paciente, pero digamos no resultaron produciendo el mayor impacto que pudiéramos decir. Sin embargo, un estudio que marcó un antes y un después en toda la temática de la seguridad del paciente, y fue el estudio que publicó el Instituto de Medicina de los Estados Unidos, que fue el estudio Errar es de humano, en el año 1999. De allí en adelante ha habido muchos otros estudios, el IBEAS, el APEAS, etcétera, y estudios muy importantes, pero digamos, este fue el estudio que marcó un antes y un después en el tema de la seguridad del paciente, en donde se concluyó de que entre un 4 y un 17% de los pacientes que ingresaban a un hospital o que ingresaban a un hospital sufrían un accidente imprevisto o inesperado, y que era derivado de la atención en salud, no era, digamos, sino producido por la misma atención en salud, y que en Estados Unidos el 44 y el 44 y el 98.000% de las personas morían cada año por este motivo. No era ni por sífilis, perdón, no era ni por cáncer, no era por VIH, ni por accidentes de tránsito, sino era por temas, errores en la atención en salud. Y las últimas estadísticas a nivel de la seguridad del paciente a nivel mundial nos dice que 134 millones de personas sufren cada año daños como consecuencia de la falta de seguridad en la atención hospitalaria. Esto en los países de ingresos medianos y de ingresos bajos, y esto provoca el 2.6 millones de defunciones anuales. Y el 15% del gasto hospitalario de los países que están afiliados a la OCDE o que pertenecen a la OCDE debe también a estos errores relacionados con este tema. También se presenta ese gasto hospitalario del 15%. Y 4 de 10 pacientes, 4 de cada 10 pacientes en los servicios de atención primaria y ambulatoria sufren daños, pero ese 80% de esos pacientes que sufren daños son daños absolutamente prevenibles. Las consecuencias, por supuesto, ya las conocemos. Lo más importante, vidas humanas, lesiones o secuelas irreparables, pero también está de la misma, al tiempo, las pérdidas financieras, el aumento de la estancia hospitalaria, todo el tema de la responsabilidad legal, el aumento de esas infecciones hospitalarias que también traen como consecuencias estos eventos adversos. En fin, todo ese tema del lucro cesante y discapacidad, de los actos médicos que también producen millones de pérdidas en el tiempo. Esto fue lo que hizo entonces que el tema de la seguridad del paciente hoy por hoy haga parte de la agenda obligada, de la parte de salud de todos los países del mundo, y por supuesto Colombia no es la excepción. Vamos a mirar entonces desde el contexto colombiano el sistema obligatorio de garantía de la calidad. Este famoso cuadro que yo sé que todos lo tienen también muy claro, pero es para resumir el inicio y tengamos claro estos puntos, estos aspectos. Nuestro sistema obligatorio de garantía de calidad, reglamentado por el decreto 1011 del 2006, tiene 4 componentes. Y el componente básico es el sistema único de habilitación, donde allí se cumplen digamos, es un componente obligatorio para poder ofertar servicios y mantenerse en el sistema.
o en el mercado de la salud. Allí se cumplen, digamos, unos indicadores de estructura que son obligatorios precisamente dentro del sistema de salud para que esas instituciones prestadoras de servicios de salud puedan permanecer, como dije, en el sistema. Luego encontramos la auditoría para el mejoramiento de la calidad, que también allí se maneja como componente obligatorio unos indicadores ya de proceso y que se convierte en ese puente para llegar a unos estándares ya, que son ya de carácter voluntario, como son los que se logran en el Sistema Único de Acreditación en Salud, en donde ya hay unos indicadores de impacto o resultado, y que estos tres componentes del sistema obligatorio de garantía de la calidad se encuentra transversalizado por el Sistema de Información para la Calidad, porque está presente tanto en Sistema Único de Habilitación como en auditoría y como en el Sistema Único de Acreditación. Y todo el sistema obligatorio de garantía de la calidad descansa en ese enfoque de riesgo de la atención en salud para garantizar que la población atendida se le minimice, digamos, la posibilidad de sufrir daño cuando es atendida. Solamente aquí para que recordemos que dentro del decreto 1011 están las famosas 5 características que se convierten en indicadores de obligatorio cumplimiento y que dentro de ellas encontramos la que nos interesa en este momento abordar, que es la seguridad del paciente. Y nuestros estándares del Sistema Único de Habilitación, los 7 estándares que ya revisamos hace un tiempo, que hacen parte de esa resolución 3100 del 2019 y que en cada uno de estos estándares nosotros vemos cómo la norma refleja, cómo la norma exige cada vez y más en esta 3100 todo el tema de seguridad del paciente, pero que es en el estándar de procesos prioritarios donde justamente se nos hacen unas exigencias específicas muy claras, pero que transversaliza o que realmente se van viendo reflejadas en cada uno de los demás estándares. Entonces veamos qué es lo que nos pide, o recordemos, porque ya lo abordamos cuando vimos 3100 rápidamente, lo que nos pide el estándar de procesos prioritarios a nivel del tema de seguridad del paciente. Entonces recordemos que en el criterio 1 nos pedía o nos pide contar con esa política de seguridad del paciente que esté de acuerdo con esos lineamientos del Ministerio de Salud y Protección Social. Entonces ya hemos dicho que teníamos que tener esa política de seguridad del paciente y que esa política se basa en unos principios orientadores que están, digamos, enfocados en esas exigencias de nuestros lineamientos a nivel nacional, que parten de ese enfoque de atención centrada en el usuario, que nuestra razón de ser, esa cultura de seguridad, que debe estar integrado con el sistema obligatorio de garantía de la calidad, que es multicausal, que es válido y que se requiere la alianza no solamente con los profesionales de la salud, sino también con nuestros pacientes. Desde la alta dirección debe verse claro un compromiso con la política de seguridad del paciente, que debe demostrarse ese compromiso de una manera explícita, no solamente allí en un sitio visible, en un área o en una sala de espera, sino que de verdad se evidencie ese compromiso claro desde la alta dirección con la seguridad del paciente. En relación con el propósito o los propósitos de la política de seguridad del paciente, debemos tener en cuenta lo que nos piden los lineamientos, que debe instituir una cultura de seguridad del paciente, que sea justa, que sea educativa, que no sea punitiva, pero que tampoco fomente la irresponsabilidad, que busque reducir la incidencia de incidentes y de eventos adversos, y que busque fomentar un entorno seguro para la atención de los pacientes, que busque educar, formar, entrenar, capacitar y motivar al talento humano en seguridad del paciente, y no solamente al talento humano, sino que también debemos ir a involucrar, y lo pide más adelante en otro criterio, a los pacientes y sus allegados. En el segundo criterio, nos pide gestionar a través de unas acciones que gestionemos la seguridad del paciente, esas acciones encaminadas a gestionar la seguridad del paciente, y que recordemos que cuando nos hablan de gestionar, nos están invitando claramente a que implementemos esas actividades de seguridad del paciente a través del ciclo de mejora continua, y que esas actividades encaminadas a gestionar a la seguridad del paciente, que debemos de enmarcarlas en nuestro ciclo PHBA, deben partir claramente de un primer compromiso de la alta dirección con 4 actividades básicas que van a ser, digamos, muy claramente definidas para decir si esta institución está comprometida con la gestión de la seguridad del paciente. Y es
la implementación de esas prácticas seguras que nos exige la norma, la gestión del riesgo en salud, la evaluación del clima de seguridad y, por supuesto, la medición y el análisis de los indicadores para seguimiento. En el criterio 3 nos pide que el prestador de servicios de salud cuente con un comité o una instancia que oriente y promueva la política de seguridad del paciente. Entonces, habíamos visto también toda esta parte de la exigencia del comité. Ese comité puede ser comité de seguridad del paciente y que en ese comité puede incluirse otros aspectos relacionados con la seguridad del paciente, como es la parte de tecnovigilancia, reactivovigilancia, farmacovigilancia, que también puede llamarse comité de calidad, pero que es una instancia donde se maneje la seguridad del paciente. Entonces es importante que cuando se define ese comité se tengan en cuenta algunos aspectos, aunque la norma, digamos, no es, no nos dice el qué realmente, nos da la libertad para nosotros conformar ese comité, pero hay, digamos, unas pautas importantes que si yo quiero conformar ese comité como una verdadera instancia que impacte organizacionalmente con la seguridad del paciente, debo tener digamos, definir cuál va a ser ese perfil, esas personas que van a estar allí en ese comité y, por supuesto, quién liderará o quién será la persona referente de la seguridad del paciente que haga parte de ese equipo. Entonces, es importante incluir allí a una persona que tenga un alto cargo administrativo, ese que le habla en silencio, que le habla al oído al gerente, que el gerente le copia. Esa persona debe estar allí porque necesitamos a alguien que donde las decisiones que se tomen no se queden en el papel, sino que se puedan tomar decisiones que muchas veces van a involucrar el manejo de presupuesto, en fin. Y que si no se cuenta con ese talento humano que tiene capacidad de decidir, entonces todo se queda en mandos medios y no se va a poder hacer nada. Por eso es importante incluir a esa persona que tenga esa conexión con la alta dirección, una persona que esté, digamos, al frente de toda la parte científica de la institución, si es un laboratorio clínico, el líder técnico, el coordinador de calidad. Importante que describamos según lo que las normas nos pide cuáles serán esas funciones que se va a desarrollar tanto a nivel de comité como en las funciones específicas que tendrá ese líder o referente de seguridad del paciente. Documentar todo el tema de la logística, de cómo se van a hacer las reuniones, quién convoca, cómo se convoca, cada cuánto se convoca, todo el tema de cuánto será el tema, la duración de la vigencia y derogación de ese comité, y que por supuesto esa conformación del comité inicial tendrá que estar fechado y firmado por la alta dirección. Y ya en el criterio 4 vienen nuestras prácticas seguras, que recordemos que son 11 prácticas seguras y que de ellas por lo menos las 7 primeras están relacionadas directamente con el laboratorio clínico, es decir, nos compete asumir esas prácticas seguras. Solamente ligeramente rápidamente para recordar, la primera, la identificación correcta del paciente, y entonces aquí le agregamos no solamente la identificación correcta del paciente, que constituye una de esas principales herramientas de gestión para garantizar la calidad en la fase preanalítica de nuestra seguridad del paciente, sino también ya hablaremos aquí de la identificación de las muestras del paciente, asegurar la correcta identificación de las muestras de los pacientes. El gestionar y desarrollar una adecuada comunicación entre esas personas que atienden y cuidan a los pacientes, y que se incluye aquí los enfoques diferenciales. Recordemos que es un tema importante que reconozcamos esa dignidad y que hagamos valer esa dignidad humana reconocida a través de esas individualidades que tienen cada uno de nuestros pacientes según la población que nosotros atendamos. Esto va a ir garantizando un trato humanizado a nuestros pacientes además. El detectar, prevenir y reducir las infecciones asociadas a la atención en salud. Ya sabemos que lo primero y lo más importante y sencillo es incluir ese protocolo de lavado de manos, que se le debe hacer seguimiento para revisar el tema de la adherencia, no solamente el lavado de manos, que es lo básico, también cómo se usan los elementos de protección personal y todo el tema de manejo de bioseguridad en el laboratorio para evitar contaminación cruzada, etc. Otra de las prácticas seguras que nos competen como laboratorio es el detectar, analizar y gestionar los eventos adversos. Entre más madura sea la institución, ya no solamente nos vamos a dedicar a gestionar eventos adversos, sino que vamos a analizar esos incidentes, definir cuál será esa metodología o metodologías en combinación que utilizaremos para ese análisis, cuáles serán los mecanismos de reporte, la capacitación que debe estar garantizada para todo el talento humano.
Otra práctica segura es garantizar la funcionalidad de los procedimientos de consentimiento informado, ya también lo habíamos visto, que debe quedar clarificado que el paciente no solamente conoce, sino que está de acuerdo y comprende lo que se le está solicitando, lo que se le está pidiendo, lo que se le está explicando en el documento, y que de verdad se pueda garantizar esa retroalimentación de la comprensión del paciente y no que se convierta solamente en un firma aquí. Otra práctica segura es mejorar la seguridad, valga la redundancia, en el uso de medicamentos en el caso que aplique. Entonces nosotros acá en el laboratorio manejamos lo que es el paciente correcto, muestra correcta, temperatura correcta, almacenamiento correcto, examen correcto, procedimiento correcto, resultado correcto, tiempo de entrega correcto. Igualmente, otra práctica segura es prevenir y reducir la frecuencia de caídas en los servicios donde aplique. Uno habla así de caídas. Hay algunos laboratorios que yo veo que dicen caídas desde la propia altura, pero sería mejor, yo recomendaría que hablemos de frecuencia de caídas. Y ahí las incluimos todas, porque uno pensaría, bueno, pero es un laboratorio, un servicio ambulatorio, caídas desde la propia altura. Pero resulta que también se pueden caer de una silla. Y he visto más de uno que se cae de una silla, porque la silla tenía imperfectos, porque la silla estaba averiada y no se había dado cuenta, y la silla estaba averiada y la tenían allí para que fuera utilizada. Y pacientes que se han caído de la silla en sala de espera, lo he visto. Entonces, podríamos generalizarlo como frecuencia de caídas, ¿verdad? Prevenir frecuencia de caídas o digamos garantizar o reducir esa frecuencia de caídas en general, y no casarnos con que desde la propia altura. Pero si ya usted lo quiere hacer como más específico, pues perfecto. Lo interesante es que nosotros tomemos cada una de estas prácticas seguras que nos aplican como laboratorio clínico, así tal cual, cojamos las 7 prácticas, cojamos una por una. Y frente a cada una, yo coja mi lista de chequeo de seguridad del paciente, que esa del ministerio. ¿Y qué es lo que yo voy a hacer? Yo voy a sentarme a contrastar frente a cada práctica segura qué es lo que me pide la lista de chequeo para esa práctica segura. Entonces voy a comenzar a desplegar cuáles serán esas actividades para dar cumplimiento a esa práctica segura en particular. ¿Cuáles serán esas evidencias mediante las cuales yo voy a poder soportar que yo cumplo con esa determinada práctica segura? Y entonces tendré que tener unos indicadores que me monitoreen a mí el cumplimiento de la práctica segura o que me den buena cuenta en el tiempo si la práctica segura ha sido efectiva. O mejor dicho, no la práctica segura, las estrategias o acciones implementadas si han sido efectivas. Y tendré entonces que entrar a evaluar y medir esos resultados. Y tendré entonces que revisar el impacto de la práctica segura implementada, porque a la larga lo que yo quiero es un cambio de cultura. O lo que queremos o lo que la norma me pide es un cambio de cultura. ¿Cultura de qué? Cultura de seguridad del paciente. Entonces, a mí lo que me interesa es que en el tiempo, pues en un tiempo determinado, yo pueda evidenciar un impacto en la cultura, que haga ese cambio hacia una cultura de seguridad del paciente. Y es aquí donde me lo piden el criterio 5, que el prestador de servicios de salud promueva la cultura de seguridad del paciente. Aquí debo involucrar a todo el personal de manera sistemática con un enfoque educativo no punitivo. Me pide entonces en el 5.1 capacitación al talento humano en el tema de seguridad del paciente y en riesgos de la atención. Ya no solamente en seguridad del paciente, sino que me clarifica y en riesgos de la atención. Y en el 5.2 ya me pide lo mismo, pero enfocado hacia el paciente y sus allegados. Entonces, tenemos que tener nuestro plan de capacitaciones, ya lo habíamos visto, que ese plan de capacitaciones tiene que estar articulado allá con lo que tengo yo allá en mi plan macro de capacitaciones o acciones de formación continua allá en mi estándar de talento humano, que aquí no solamente debo tener capacitaciones o formación para los asistenciales, sino también que debo involucrar a la parte administrativa e incluso servicios generales. Debe también considerar y documentar los principales riesgos de la atención, como ya lo dijimos. Debo tener un procedimiento, un cronograma, debo tener un registro de asistencia, debo tener la manera de poder evaluar
la eficacia y la eficiencia de todo el tema de las capacitaciones que yo he hecho y de que yo pueda decir, digamos, en el tiempo, pueda evaluar qué tan efectivo ha sido, no solamente en conocimiento, si lo conocen, sino sobre todo si lo ponen en práctica, si lo implementan, si se impacta la realidad institucional. Contar entonces con indicadores para medir esa adherencia a esas culturas de seguridad del paciente, a esas prácticas seguras, que yo debo tener también una cobertura progresiva y que el ciclo como tal lo define el prestador. A mí la norma realmente no me está exigiendo ni me está diciendo el tiempo en el cual yo debo planificar estas capacitaciones o toda esta parte de cómo voy a promover la cultura, pero normalmente digamos que uno en la institución lo planifica de forma anual. Es importante que tengamos en cuenta que cuando una institución tiene más de una sede o tiene varias sedes, puede ser la misma parte teórica la que se aplique en la otra sede o en las otras sedes. Lo importante no es eso. Lo verdaderamente importante es que se evidencie la implementación particular en cada una de las sedes, porque son talento humano diferente. Entonces, pueda que las estrategias sean las mismas, pero no se va a vivir igual en una sede que en la otra. O sea, habrá de pronto un talento humano que responde más rápidamente que otro, en fin, otro que se compromete más rápido que otro, pero lo importante es que yo logre medir a nivel particular en cada una de las sedes todo lo que yo tengo planificado para promover la cultura de seguridad del paciente. ¿Cuáles serían los temas de seguridad del paciente y los principales riesgos de atención que sí o sí debo tener, entre otros? El tema de seguridad del paciente con toda la terminología, digamos, muy clarificada, que todos sepamos qué hablamos, de qué hablamos cuando estamos hablando de incidente, de evento adverso, de acción insegura, qué es una política, qué es la política de seguridad del paciente y qué es y cómo la implemento en la organización, qué son esas prácticas seguras que aplican al laboratorio clínico, cómo se hace la gestión del riesgo en salud en el laboratorio, las metodologías que se utilizan para hacer esa identificación, análisis, seguimiento, evaluación a los riesgos, a los incidentes y eventos adversos. ¿Cómo se va a hacer esa medición, ese análisis de esos indicadores para asegurar al paciente? Eso hay que divulgarlo, hay que formar al talento humano. ¿Cómo vamos a medir cultura de seguridad del paciente? ¿Cómo vamos a fomentarla? Y por supuesto, ¿cómo vamos a medirla? Los protocolos de rondas de seguridad, la articulación con programas que lo hemos dicho de farmacovigilancia, tecnovigilancia, reactivovigilancia, porque estos tres programas están de la mano y deben estar siempre articulados, se los he dicho varias veces, con el programa de seguridad del paciente. El 5.2 entonces me pide las actividades, pero encaminadas o enfocadas hacia el paciente y sus allegados, para formar en ellos la cultura del autocuidado en su salud y en su seguridad. Algunos temas, se me ocurre capacitación en temas relacionados con la seguridad del paciente, que conozca qué es un evento adverso, qué hacer si él como paciente o allegado descubre que se está presentando un evento adverso a su paciente o al paciente o a él mismo como paciente, que conozca que la organización está enfocada seriamente y trabajando en garantizar su seguridad, que está comprometida con su seguridad, que conozca cuáles son esas condiciones para las diferentes tomas de muestras, los diferentes exámenes de laboratorio, que sepa cómo debe recoger un urinanálisis o un coprológico, en qué condiciones debe venir presentada la paciente para un examen de flujo vaginal, cuáles son las condiciones de ayuno, si requiere ayuno, en qué condiciones de estado basal debe estar para las diferentes pruebas que se requieran, que si hay exámenes que si acaba de hacer ejercicio, pues no debe tomarse enseguida la muestra. Toda esta información debe estar a la mano, al alcance, debe formarse el paciente en que las conozca. Muy importante para garantizar precisamente el autocuidado y de la salud y seguridad en el paciente y sus allegados. Bueno, y ahora vamos a hablar de cultura de seguridad del paciente. Gestión de la cultura de seguridad del paciente. Oigan, estoy diciendo gestión y ya ustedes saben lo que pasa cuando hablamos de gestión. Entonces, un requiem por la salud. ¿Por qué? Porque nos imaginamos que la salud viene en pastillas o a través de cirugías
Pocas veces, muy pocas realmente nos imaginamos la salud contenida en expresiones en el lenguaje o en imágenes. Pudiéramos decir que la salud es en realidad el estado más importante de la persona. La salud conlleva la promesa de un futuro, pero sea como sea, la salud, ese estado mágico y maravilloso, es el resultado de lo propio y de mis circunstancias, es decir, de cómo soy yo, de mi genética y de mis acciones y por supuesto del impacto del medio. Lo habitual es hablar de la alimentación, de la importancia del ejercicio, de lo necesario de alejarse del licor, por ejemplo. Pero muy pocas veces hablamos de la importancia que hay en la salud del trato del lenguaje, de los gestos, del traje, del aspecto de la presentación personal, de una palabra y lo que ella puede generar en los demás. No es medicina de alta complejidad, eso es cierto. Es medicina de aquella que es un lenitivo para el alma. Es posible que esto no salve vidas, pero sí las hace más amables y hace más valioso ese estado tan anhelado que llamamos salud. Todo lo anterior es un lenguaje, es el lenguaje de la cordialidad, del respeto, y eso es bueno para la salud. ¿Quién cree que no? Bueno, ¿qué es cultura? El diccionario de la Real Academia de la Lengua nos define cultura como ese conjunto de conocimientos que permite a alguien desarrollar su juicio crítico. También nos dice el mismo diccionario que es un conjunto de modos de vida y costumbres, conocimientos y grado de desarrollo artístico, científico, industrial, un contexto de una época, de un grupo social, etc. Una revista, la revista Ópera, de mayo del 2007, nos dice que cultura es un conjunto de conocimientos, costumbres y grado de desarrollo a través del cual se expresa un grupo social en un momento determinado. Es decir, es la forma como un grupo de personas hace las cosas. Y esta puede cambiar según el espacio, según el tiempo, y por lo tanto la cultura de seguridad del paciente no es estática. La cultura de seguridad del paciente es dinámica y cambiante. Bueno, ya habiendo hablado de qué es cultura o teniendo claro el concepto de lo que es cultura, entonces, y sabiendo todos qué es una organización, ¿qué será o a qué se referirá el término de cultura organizacional? ¿Qué es la cultura organizacional? Bueno, la cultura organizacional es ese conjunto de valores, de comportamientos, de actitudes, es el estilo de una organización, de cómo se ejerce el control, por ejemplo, en esa organización, cómo se integra ese grupo humano, de qué manera se realiza el enfoque hacia las personas, cómo se interrelacionan. Todo eso es lo que es la cultura organizacional. Kuntz nos dice, la cultura organizacional es el patrón general de comportamientos, creencias compartidas y valores comunes de los miembros. La cultura se puede inferir de lo que dicen, de lo que hacen y piensan las personas dentro de un ambiente organizacional. Don Genedith, no te he preguntado hasta ahora, ¿hay alguna pregunta? Sí, señora. Deme un segundo. O sea, aquí hay unas aclaraciones que se hicieron de lo de vertimientos como para concluir el tema, doctora Marta. Qué pena salirnos un poquito de No se contexto del tema preocupe. que usted va. Perfecto. La doctora Mara Pérez especifica que las aguas residuales se realiza la caracterización fisicoquímica y microbiológica. Listo, gracias, doctora Marta. Y la doctora Gracias. Clemencia Perico hace el aporte que el laboratorio debe analizar los parámetros establecidos en la resolución
631 del 2015 en su artículo 14, por el cual se establecen los parámetros y los valores, límites máximos permisibles en los vertimientos puntuales a cuerpos de aguas superficiales y a los sistemas de alcantarillado público, y se dictan otras disposiciones. Los análisis de agua potable deben estar medidos bajo la resolución 2115 del 2007, por medio del cual se señalan características, instrumentos básicos, frecuencia del sistema de control y vigilancia para la calidad de agua para consumo humano, y se aplicarán los parámetros, como dijo la doctora Mara, físico-químicos y microbiológicos. Muchísimas gracias por sus aportes, doctora Mara y doctora Clemencia. Entonces, ahora sí, entramos en materia del tema que estamos de seguridad de paciente. La doctora Claudia Gómez pregunta, ¿se pueden adaptar los paquetes institucionales? Se pueden adaptar los paquetes instruccionales. Creo instruccionales, sí señora, instruccionales. Bueno, recordemos que una cosa son los paquetes instruccionales y otra cosa diferente son las prácticas seguras que nos habla 3100, que no son exactamente lo mismo, pero lógicamente que sí tenemos que utilizar nuestros paquetes instruccionales, pero no son exactamente lo mismo. Ella habla de las instruccionales. Sí, ella debe referirse a los paquetes instruccionales. Sí, señora. Entonces sí, pregunta que si se pueden adaptar. Se pueden tomar, se pueden trabajar con ellos, se pueden utilizar, pero no, digamos, no reemplazan las prácticas seguras de las que trata 3100, porque no son exactamente lo mismo. Una cosa son los paquetes instruccionales y otra son las prácticas seguras que nos pide 3100. Gracias, doctora Mara. La doctora Nubia Cristina Tenjo dice, ¿nos podría dar un ejemplo de actividades de autocuidado, de seguridad para los allegados en el laboratorio clínico? Sí, Doc, que he visto que hacen y que se puede hacer muy exitosamente. Ustedes saben, es muy normal y natural hoy en las salas de espera que colocan los televisores y normalmente uno ve una película o ponen un noticiero. Pero qué bueno es que, por ejemplo, pongan los videos pedagógicos de cómo tomar las diferentes muestras. Son videos que graba la misma institución y que van rodando allí de manera pedagógica, llegan al paciente para enseñarlos cómo las condiciones en que debe llegar para un examen de glicemia, las condiciones en que debe llegar para los determinados exámenes, cómo tomar las muestras de orina, para coprológico. Toda esta parte lo pueden hacer a través de videos institucionales. O también he visto que hacen charlas breves, charlas de 10 minutos, 8 minutos, muy cortas realmente, en donde tocan un tema puntual, llaman la atención del paciente con algo muy didáctico y enseñan un tema muy puntual y le toman como para la evidencia, le toman unas firmas a las personas que recibieron la capacitación, por decirlo así, la asesoría o la formación en el tema correspondiente de que se trata. Y todas esas evidencias las van guardando porque eso lo pide 3100. Sería una de las maneras. Pero me imagino que... Bueno, el doctor Álvaro dígame, va a continuar o sigo con las preguntas. No, sí, por favor. Gracias. El doctor Álvaro Bombo dice, tomar muestra en un tubo errado se debe considerar como un evento adverso. Por ejemplo, tomar una hemoglobina glicosilada en un tubo tapa amarilla, o es un incidente, es un error. ¿Cómo sería el enfoque desde la seguridad del paciente? Es un evento adverso, porque mira que tuviste un reproceso, te va a tocar sangrar nuevamente el paciente, llamarlo para que nuevamente regrese la toma de muestra al sitio, de pronto no lo va a poder hacer el mismo día y digamos el impacto ya va a depender
de cuáles eran las condiciones de base que trae ese paciente y cuál era la urgencia de tomarse la muestra, si era para un diagnóstico, si era para un seguimiento solamente, si era para definir conducta médica. O sea, hay una serie de, cada caso es muy particular y se tiene que estudiar con base en toda la documentación que se tenga del caso como tal, no solamente una información de que se tomó así, el tubo que no era y ya, sino hay una serie hay una información que está, digamos, que debe estar a la mano, muy de la mano y muy cercana a todo el hecho acaecido y que tiene que ver con el mismo paciente, y que de todas maneras influye en definir si se trata o no de un evento adverso. Pero visto así como usted me lo está diciendo, Doc, es un evento adverso. Tendremos que llamar al paciente, no sabemos cuál será el impacto del tiempo que se pueda perder, si es un día o 2 días que él pueda regresar a nuevamente tomarse la muestra, qué tanto pueda significar. Supongamos que no fue un paciente ambulatorio, sino un paciente que está hospitalizado. Si ese error fue se tuvo con un paciente que está en UCI. O sea que es, digamos, todo es relativo y cada caso es muy particular. Sí, muchas gracias, doctora Marta, y de acuerdo con usted, es de acuerdo al contexto en que se encuentre el paciente. Realmente en el chat hay muchas opiniones con relación. La doctora Patricia Herrera dice, el tubo errado es un incidente, evento adverso cuando se ve lesionado el paciente. La doctora Lucy Hernández dice, yo creo que es un incidente adverso serio. Tomar una muestra es en un tubo errado. La doctora Mayra dice que falla activa. Digamos que hay como una controversia alrededor del ejemplo que puso el doctor. Y como bien dijo usted, doctora, depende mucho el contexto donde se encuentre el paciente. La doctora Zulma García manifiesta, por favor, vuelve a listar las 7 prácticas seguras, por favor. Con muchísimo gusto, Doc. Ya lo habíamos visto cuando vimos 3100, pero aquí nuevamente con el mayor gusto le vuelvo a presentar. Aquí están, Doc. Son 11 prácticas seguras, de las cuales por lo menos 7 le aplican al laboratorio clínico. ¿Hay alguna pregunta puntual de pronto con relación a eso o solamente era que le presentara la diapositiva, Doc? No, solamente manifestó eso, doctora. Miro que han opinado sobre el mismo tema. Varios están de acuerdo que es un evento adverso, el caso que puso el doctor anteriormente. Evento adverso. Nuestra función es tomar muestras correctas. No, si no lo hacemos, no hemos realizado nada, manifiesta la doctora Sonia. ¿Hay algún otro tipo de pregunta? Creo que hasta ahí, doctora, con relación a las preguntas de seguridad del paciente. Hay que hacer una claridad, perdón, doctora, porque la doctora Sonia manifiesta que por qué nosotros debemos hacer pruebas fisicoquímicas en agua potable. Doctora, no es que nosotros debamos hacer las pruebas fisicoquímicas en agua potable con relación a los vertimientos. Esto es son en laboratorios ambientales que tienen, que están habilitados por parte de IDEAM para hacer este tipo de estudios. Se le hace la parte físico-química, la parte microbiológica y ellos en la parte, así como manifestaban los otros colegas, se hace necesario realizar este tipo de exámenes en el agua que nosotros generamos en los laboratorios o digamos esta parte de vertimientos. No es que nosotros lo realicemos, sino que ya eso lo hace un laboratorio que tenga esas condiciones. Sí, doctora Sonia, eso tiene un costo para nuestro presupuesto, sí, señora. Total. Sigamos, doctora. Gracias. Gracias, Doc. Bueno, entonces ya hemos hablado que es cultura,
teniendo en cuenta qué es una organización. Ya sabemos también muy clarificado el contexto de lo que es la cultura de organizacional. Pero entonces, ¿qué es cultura de seguridad? ¿A qué nos referimos cuando nos hablan de cultura de seguridad? Este concepto se escuchó por primera vez cuando el desastre de Chernobyl, por allá en el año 1988. Y este concepto ha ido ganando adeptos y ha ido ganando reconocimiento a nivel mundial en diferentes industrias y por supuesto también aterrizó en la industria, perdón por la expresión, en la salud, en el tema de la salud. Cuando la cultura de seguridad del paciente se aplica ya al campo de la salud, hay una connotación mayor, la importancia y el impacto que tiene la seguridad. Ya no solamente aplica a la fuerza de trabajo como tal, sino también a nuestros pacientes que puedan verse, digamos, afectados, que puedan ser objeto de un evento adverso durante o con ocasión a la atención en salud. Entonces, lo clave aquí es en relación con la cultura de seguridad es que todos en la organización podamos tener esa percepción compartida, inequívoca, al unísono de lo que es el trabajo en equipo, no solamente de la parte, digamos, como tal del equipo de salud como tal, sino también de la parte administrativa, que todos tengan claro lo que significa, lo importante que es la seguridad del paciente. Eso es lo importante, que haya esa conexión, que haya esa conexión clara en ese concepto de cultura de seguridad. Algunas características de la cultura organizacional. La cultura organizacional opera por sí sola, o sea, no nos damos cuenta. Nosotros a veces no caemos en cuenta, generalmente no surge y digamos, como algo natural en la organización. Opera sin que nos demos cuenta, sin que tengamos realmente conciencia de ella. Y algo muy importante es que existe una fuerte correlación entre lo que es el carácter del líder o de los líderes y el ejemplo que ellos dan con relación a la cultura vigente en la organización. Y es algo muy notorio. La fuerza que tiene un líder en el ejemplo que da, en la manera, valga la redundancia, cómo vive ese liderazgo, cómo se muestra como líder ante los compañeros y superiores. Eso marca, digamos, una clara tendencia en la organización. Es decir, las personas que forman parte de la organización tienden siempre a seguir al líder. Entonces, si tenemos un líder, valga decirlo entre comillas, que no es líder sino jefe o yo no sé qué sería, que le gusta que le vayan con chisme, que le gusta que le vayan con cuento, entonces todo el mundo va a vivir de la cultura del chisme, porque a él le gusta que le vayan a decir qué dijeron de él o qué dijeron el otro, qué dijo aquello, o qué dijo los comentarios de pasillo, etc. Entonces, las personas van a verse impactadas por ese líder o esa persona que tiene ese cargo de jerarquía, pero que maneja su liderazgo de esa manera negativa. O si es una persona que es de pronto osca en su trato, o le van a tener miedo, eso es lo que va a generar, por ejemplo. Pero si es un verdadero líder que sabe sacar lo mejor de cada uno de las personas que conforman el equipo humano de trabajo, eso va a impactar de manera positiva a la organización. Y uno a veces ve, y yo te digo que lo digo por experiencia propia, uno dice, pero ¿qué pasó aquí? Los trabajadores son los mismos. O sea, de pronto han cambiado uno que otro, pero básicamente son los mismos que han estado siempre. Pero yo veo esta organización diferente. Ah, es que cambiaron al líder. Ya la persona que está en la dirección no es esa persona que ejercía un tipo de liderazgo pues muy distinto. Esta persona ejerce un liderazgo muy positivo y es como ese escultor. Yo lo veo así, es el verdadero líder, es un escultor porque sabe esculpir para sacar lo mejor de cada uno de sus colaboradores, saca lo mejor de sí de cada uno de sus colaboradores. Y de pronto aquella persona que en otra administración, en otra digamos, bajo las órdenes o bajo la jerarquía de otro tipo de líder, de pronto no producía o no se veía como que
brillando o dando tanto, de pronto aquí con ese ejemplo que ejerce ese líder, que sabe cómo esculpirlo y cómo sacar y colocarlo justamente donde tiene que estar para que dé lo que puede dar, él se va a ver impactado positivamente y va a reconocer eso. Entonces, eso es muy importante. ¿Cuál es el ejemplo que estamos dando como líderes o cuál es el ejemplo que nos están dando nuestros líderes en la organización? Eso es muy importante porque se refleja de una manera de gran impacto en la cultura vigente de la organización. Igualmente, la correlación que existe, que es muy clara entre el direccionamiento, la gerencia, el talento humano y la definición de los procesos y la cultura orientada a resultados. Es decir, todo ese staff de colaboradores que están alrededor, trabajando de la mano con la alta dirección, tiene que estar hablando un mismo idioma para poder conseguir los resultados que se buscan desde la alta dirección, y no que de pronto hay alguno que no esté como encaminado a lo que es, sino que realmente todos estén orientados hacia esa cultura que busca resultados en tema de seguridad del paciente, en este caso de cultura de la seguridad del paciente. Algo muy importante es que la cultura organizacional es como la huella dactilar, por decirlo así, de cada organización. Y uno ve, por ejemplo, dos organizaciones o varias organizaciones que tienen el mismo tipo de servicio, que en la misma complejidad, están en la misma región, y sin embargo, la cultura organizacional de cada una es muy diferente. Claro que son diferentes porque el talento humano no es el mismo. Y hay personas que, por ejemplo, trabajan en varias, ahora en salud se ve mucho, que hay personas que trabajan en varias instituciones prestadoras de servicios de salud a la vez. Y ellos mismos, tú puedes hablar y te dicen, no, cuando estoy acá en esta IPS es diferente a cómo suceden las cosas acá en esta otra IPS. Porque el estilo, la filosofía de vida de la organización, de ese grupo humano es diferente. Y mira cómo impacta entonces también en las actitudes y en el comportamiento de esos colaboradores. Lo importante es que una cultura organizacional positiva busque reducir diferencias y conflictos de interés. No que no los haya, pero sí que se solucionen de la manera adecuada, porque lógicamente que siempre va a haber conflictos, pero que esos conflictos que se presenten se puedan resolver de una manera positiva. Cuando tradicionalmente hablamos de cultura de seguridad del paciente, o antes se hablaba de cultura de seguridad del paciente, uno decía, qué miedo. Si me equivoco, si se llegan a dar cuenta, qué vergüenza, qué pena, ¿verdad? Porque está la crítica que, por ejemplo, impide el que se pueda aprender de los errores, porque como me van a criticar, yo mejor me quedo callada y no digo nada. Entonces, si no aprendo del error, vamos a seguir con lo mismo, y lo importante es que estamos aquí trabajando con vidas humanas. Entonces, por eso es importante que esa tradición de una cultura de seguridad negativa ceñida por la culpa, por la vergüenza, donde se obstruye la posibilidad de aprender de los errores porque tenemos miedo a la crítica, ella es la misma que es responsable en gran parte de todos los errores que se cometen, porque no se puede dialogar abiertamente. Por eso hoy lo que se busca es un reconocimiento y una necesidad de transformar la cultura organizacional en salud hacia una cultura de seguridad del paciente. Pero la pregunta que aquí yo te haría, doctora, es, ¿cuál es el nivel de madurez de la cultura de seguridad del paciente que hay en tu laboratorio? ¿Es tal vez una cultura reactiva que tiene que esperar a actuar solo cuando se presenta el problema para apagar el incendio? O tal vez es una cultura calculadora que, claro, tenemos los sistemas listos para la gestión del riesgo, pero es calculando, no más. O es proactiva, está lista y alerta a los riesgos que puedan ocurrir. O tal vez estaremos todavía con aquella cultura patológica donde la seguridad es una pérdida de tiempo y así la considera la organización y todo el mundo la ve. O estamos en camino a ser esa institución creadora donde la gestión del riesgo siempre es parte integral de lo que hacemos, y que se vive esa gestión de la cultura de la seguridad del paciente, no como
que me toca porque la norma me lo exige y porque es una orden de un decreto. No, se vive porque hace parte ya de la filosofía de vida, del estilo de vida de la organización. La respuesta, cada uno se la puede dar. ¿Qué nos dice? Doctora, hay preguntas en el chat, perdón. No, señora, no hay pregunta. Bueno, ¿qué es la seguridad del paciente? Bueno, como ya todos sabemos, esta definición que ya todos nos sabemos casi de memoria, nos lo dice el ministerio, que es el conjunto de elementos estructurales, procesos, instrumentos y metodologías basadas en evidencias científicamente probadas que propenden por minimizar el riesgo de sufrir un evento adverso en el proceso de atención de salud o de minimizar sus consecuencias. Entonces, desde la óptica de la cultura de seguridad del paciente, tenemos que, digamos, documentado toda la que es la teoría de la seguridad del paciente, todo lo que de la política de seguridad del paciente, nuestro programa de seguridad del paciente, los indicadores de seguimiento, las capacitaciones, es decir, toda la parte desde el planear que tenemos en tema de fomento de cultura de seguridad del paciente. Y por otra parte tenemos nuestra práctica de seguridad del paciente, es decir, todo eso que una vez que planificamos lo vamos a llevar al hacer. Entonces, lo que debemos que tratar como organización es cada vez ir cerrando más y más la brecha que diferencia entre eso que yo planifiqué para fomentar cultura de seguridad del paciente hasta lo que yo realmente logré hacer, logré poner en práctica para el fomento verdadero de la cultura de seguridad del paciente. Es la idea, el trabajo constante que cada institución de salud debe hacer o que cada laboratorio debe hacer. Cerrar en cada ciclo, cerrar cada vez más esa brecha para poder decir que estamos fomentando la cultura de seguridad del paciente como esa verdadera filosofía y estilo de vida y no solamente para darle cumplimiento a una normatividad por exigencia. Pero, ¿qué significa gestionar la cultura de seguridad del paciente? Siempre que nos hablan de gestionar, nos están haciendo una amable invitación a que implementemos el ciclo de mejora continua, el ciclo de Deming, ¿verdad? Entonces, digamos, como organización, ¿qué es lo que yo tengo que tener en cuenta para, digamos, quiero darles como unos tips para tener en cuenta de cómo podemos, desde la óptica del ciclo de Deming, implementar, montar, por decirlo así, el fomento hacia esa cultura que vaya buscando la seguridad del paciente. Entonces, ¿qué puedo pensar yo? ¿Qué puedo tener en cuenta en el planear? Para, digamos, documentar o planificar esa cultura que fomente la seguridad del paciente, lo primero que me tengo que preguntar como organización es ¿qué significa para mí como organización esa cultura de seguridad del paciente? ¿Cómo se han ido involucrando esos grupos directivos en la cultura de seguridad del paciente? ¿Será que en los temas de junta directiva se habla de cultura de seguridad del paciente? ¿Se habla de seguridad del paciente en los términos, en las reuniones de junta directiva? ¿En dónde se ve reflejada la cultura de la organización? ¿Cuáles creen que deben ser esos medios, digamos, y estrategias de información y de comunicación en la organización? Eso debe quedar planificado para saber cómo voy a, digamos, cómo veo yo el fomento de la cultura en mi organización desde ese planificar. Y luego, al hacer entonces, ¿qué ajustes se han realizado en la organización en esos procedimientos, por ejemplo, de inducción del talento humano, en la reinducción del talento humano en relación con la cultura de seguridad del paciente? ¿Será que en esos ámbitos de inducción se está realizando una adecuada acogida a esos nuevos colaboradores para involucrarlos hacia la cultura de seguridad? ¿Cuáles serán esas actividades o estrategias que yo voy a implementar para gestionar en mis rondas de seguridad en ese hacer? Ahora ya en el verificar con respecto a la evaluación de la percepción de la cultura de seguridad, yo tengo que preguntarme, ¿cuál es el aspecto de mayor impacto para el talento humano de mi organización? Y en el actuar correctivo, entonces, ¿cuáles son esas prácticas seguras que han resultado más eficaces para lograr la participación activa y el empoderamiento de todo el talento humano de mi organización? Aquí debo tener en cuenta entonces cuáles han sido en el ciclo esos logros alcanzados
en relación con el tema de la cultura de seguridad del paciente, porque esos logros alcanzados tienen que ser divulgados y, por supuesto, estandarizados para que se logre vivir así, como dije hace un instante, como la nueva filosofía de vida de la organización. Ese logro va impactando en ese cambio hacia la mejora de la cultura de seguridad del paciente. Entonces, esta cultura de seguridad del paciente, cuando ya es madura, se vivencia esa participación responsable desde la alta dirección y el involucramiento de todo el talento humano, en donde se maneja una comunicación efectiva y en donde esa cultura de seguridad del paciente es constante, medida y seguida y monitoreada. ¿Cuáles son las características de una cultura de seguridad del paciente? Entonces, miren, hay por lo menos mínimamente una institución que cumpla con estas características, podemos decir que es una institución que está madura en el trato o en el fomento de una cultura de seguridad del paciente. Primero, hay una comunicación interpersonal adecuada entre el equipo de salud y todo el talento humano que se basa en la confianza mutua de este trabajo en equipo que se realiza. Hay una percepción compartida de la importancia que tiene la seguridad del paciente. Hay conciencia de que somos seres humanos, que nos podemos equivocar y que las cosas pueden salir mal. De hecho, pueden salir mal. Que hay confianza, pero que a pesar de que pueden salir mal, sí hay confianza en la eficacia de las medidas preventivas que tenemos, digamos, instaladas en la institución y que han demostrado en el tiempo, han impactado positivamente esas medidas preventivas y por eso tenemos confianza en ellas. Que vivimos en la institución con un enfoque pedagógico del error, porque ese enfoque pedagógico del error nos permite aprender de él para no volverlo a repetir. Que tenemos capacidad de reconocer nuestros errores porque podemos aprender de ellos. Que vivimos en una cultura abierta e imparcial, que es justa, donde podemos compartir información sin temor, donde no nos van a señalar, aunque no se va a fomentar la irresponsabilidad sobre el tema de la seguridad del paciente, pero tampoco se va a enjuiciar, a sancionar y a castigar. Y por supuesto, es una cultura donde desde la alta dirección se ve un claro compromiso con una existencia de un plan anual de capacitaciones y recursos disponibles para ello. Miren, ese es un tema importante, porque ahora cuando revisemos el decreto 376, que ya eso va a ser pues cuando en temas de los talleres presenciales que se van a hacer en algunos colegios, se van a dar cuenta que tenemos que tener en cuenta, porque no es que yo diga, ay, qué lindo mi plan, sí, pero ¿cuál es el presupuesto para eso? Tenemos que tener en cuenta el presupuesto para eso. Todo eso debemos incluirlo en nuestro plan de capacitaciones, porque el decreto 376 va más allá de lo que nos pide 3100 y eso también tenemos que cumplirlo. Muchas veces cuando nos organizamos nuestro plan de capacitaciones, decimos cosas muy bonitas, pero no sabemos de dónde sale eso. Eso tiene que haber un presupuesto para que la organización se prepare, así como tiene presupuesto para compras de insumos, etcétera, también tiene que tener un presupuesto para el tema de formación. Sobre todo cuando se requiere que esas personas que van a dar la formación no hacen parte de la organización. ¿Cuáles son los beneficios de una cultura de seguridad del paciente? Entonces, hay un impacto positivo en el funcionamiento de la organización. Se respira un aire diferente. Hay lógicamente una transición en la que ya no se piensa en el análisis de la falla, sino en la mejora continua. Porque ya no estamos pensando en esa falla, en ese error, sino que estamos previendo es que el riesgo no se materialice, porque ya es una institución madura que está en trabajo hacia la mejora continua. Que tenemos conciencia que sí, somos humanos y las cosas pueden salir mal, pero que también tenemos conciencia y confianza de las medidas preventivas que hemos implementado y que estamos trabajando en reducir esa recurrencia y severidad de los eventos adversos o incidentes que se puedan presentar debido al aprendizaje que queda. El aprendizaje que queda para la organización. El daño e impacto en el paciente que va disminuyendo, es decir, vamos trabajando en garantizar prevención más comunicación y eso es lo que
impacta positivamente para que se prevenga o para que el daño se mitigue. El personal va a tener menos estrés, va a estar más tranquilo, más relajado, un ambiente de confianza, va a ocurrir menos errores. La reducción de los costos, por supuesto, va a haber mayor productividad, va a haber menos quejas, menos reclamaciones. Por supuesto, la imagen de la corporación, la imagen del laboratorio va a aumentar, va a haber una mejor imagen de la corporativa, porque es una organización, no nos digamos mentiras, uno sabe cuáles son las buenas instituciones que hay en la región en donde uno vive, lo que uno conoce, y a nivel nacional también, si ya estamos hablando de instituciones mayores o más, digamos, importantes, pero lo que uno conoce, lo que uno tiene cerca, uno sabe, aquí puedo estar, aquí puede confiarse en esta institución, en este laboratorio. Entonces, importante el posicionamiento de la marca, como uno de los beneficios que nos trae trabajar en la cultura de seguridad del paciente. La National Quality Forum nos da unas recomendaciones con relación al fomento de la cultura de seguridad y nos dice que es importante el fomento de una cultura de seguridad, que esa cultura de seguridad debe ser medida periódicamente, que tiene que retroalimentarse esos resultados, cosa que es muy importante porque a veces, bueno, medimos el clima de seguridad en la institución, pero nunca sabemos cuál es el resultado, qué pasó con eso. Lo importante es que se retroalimente el talento humano para ver cómo avanza, en qué hemos mejorado, cómo hemos mejorado y qué nos falta por mejorar. Es muy importante esa retroalimentación para involucrar y para comprometer el talento humano. Y por supuesto que con base en esos resultados se hagan las intervenciones a que haya lugar según los mismos. ¿Alguna pregunta en el chat, doctora Yenedit? Más que una pregunta, es un Aportes. aporte de la doctora Miriam Luz Rojas. Dice, todo esto será exitoso cuando haya un cambio en la mentalidad y cuando estos aspectos tan importantes sean parte de la costumbre diaria en nuestra labor. Gracias, doctora. No hay Gracias, más preguntas. doctora. Muy bien. Entonces, ¿cómo determinar la cultura de seguridad? Entonces, es importante que sepamos que existe una encuesta de clima de seguridad. Esa encuesta de clima de seguridad del paciente de la Agencia Internacional para la Seguridad del Paciente, AHRQ, pero esa encuesta fue, digamos, adaptada por el centro hospitalario, a ver, ¿cómo es que se llama? No recuerdo en este momento, bueno, pero al final esta encuesta de clima de seguridad es también, está dentro de esos lineamientos para la implementación de la política de seguridad del paciente. Si ustedes la tienen, la pueden descargar, o si no, con mucho gusto también se las puedo compartir, porque es importante que se mida en las instituciones el clima de seguridad del paciente, para conocer que la percepción que tienen los colaboradores con relación a la seguridad del paciente en la organización con relación a 12 dimensiones que se miden allí, que se mide allí en esa encuesta. Bueno, Kofi Annan nos decía, bueno, dice, porque todavía está vivo, dice, construir una cultura de prevención no es fácil. Si bien los costos de la prevención deben pagarse en el presente, sus beneficios se hallan en el futuro distante. Además, los beneficios no son tangibles, son los desastres que no ocurrieron. ¿Alguna otra pregunta, Doc? ¿O seguimos avanzando? Sigamos avanzando. Bueno, la doctora María dice, Centro de Gestión, María Arenas, Centro de Gestión Hospitalaria. Correcto, mil gracias. Centro de Gestión Hospitalaria, ese es. Sí, la doctora Adriana Martínez también coincidió. La doctora Sonja dice, uno siente que ha realizado bien su trabajo cuando un paciente te dice, doc, yo vengo aquí a tu laboratorio porque confío en su trabajo. Suena simple, pero implica una buena gestión de seguridad. Gracias, doctor. No más. Esas palabras se oyen dulces al oído cuando un paciente le dice eso al bacteriólogo, sí, total. Sí, sí, señora. No hay más comentarios ni preguntas, doctor. Gracias, doctora. Bueno,
Pero ¿cuáles serán esos factores claves que tú como organización debes desarrollar o fomentar para construir esa cultura de seguridad del paciente? Recordemos, entre otras cosas, que no podemos hablar de crear cultura. Que la cultura no se crea porque no la podemos comprar o no es un chip que se coloca y al día siguiente todos amanecemos en la organización sintonizados con cultura de seguridad. Ojalá fuera así de fácil, no. Como la cultura es vivenciada por el ser humano, por el talento humano organizacional, por supuesto que hay que construirla, hay que fomentarla en el día a día, hay que promoverla, porque definitivamente no se crea. Entonces, ¿cuáles serán esas claves para ese fomento de la cultura de seguridad del paciente en la organización? Lo primero es ese compromiso con el aprendizaje continuo y el rediseño de los procesos. Ya dijimos, nada está, digamos, nada es constante en el laboratorio es muy dinámico, entonces tenemos que estar comprometidos con ese aprendizaje continuo. De hecho, por eso estamos aquí reunidos en esta jornada, por ejemplo. Tiene que haber un sistema para identificar y mitigar y evaluar los errores como sistema. Tiene que haber un proceso para asegurar las competencias clínicas, técnicas, interpersonales y analíticas en la gestión de la calidad y en la planeación de la atención y desarrollo de los procesos. Debemos contar con una metodología que hayamos diseñado para toda la organización de tal forma que podamos establecer cuáles son esas prioridades que tenemos que desarrollar, cuáles son esas metas que nos hemos fijado, los objetivos, y podamos entonces gestionar el desempeño de la misma. Y cuál es esa colaboración interdisciplinaria que tiene que darse en el equipo de trabajo para que se viva como una filosofía y estilo de vida ese trabajo en equipo, como algo normal y rutinario en la organización. Miremos cada una de ellas individualmente. El primero, el compromiso con el aprendizaje continuo y el rediseño de los procesos. Entonces, siempre estaremos en el laboratorio buscando las mejores prácticas, la mejor tecnología, la metodología que nos ofrezca resultados más confiables, que podamos garantizar la validez de nuestros resultados, que podamos identificar y abordar deficiencias en la calidad y en la seguridad. Importante que escuchemos la voz del cliente, la voz del paciente, pero también la voz del allegado y por supuesto la voz del colaborador, del talento humano de la organización. Que miremos las quejas y los reclamos como una oportunidad para la mejora. Es un insumo para la mejora de las quejas. Que debemos trabajar en la investigación y en identificar esas mejores formas de hacer cada vez mejor las cosas. Eso es importante en el laboratorio y es algo en lo que nosotros los bacteriólogos nos hemos caracterizado siempre y que siempre tratamos de mejorar cada vez más lo que hacemos, el trabajo que hacemos, que lo hacemos con mucho amor. La segunda clave es contar con un sistema de identificación, de mitigación y evaluación de errores. Entonces, fíjense que cada vez digamos, el trabajo del laboratorio es más tecnificado, sistematizado, y tendremos que aprovechar cada vez más todas esas bondades que nos brinda la tecnología. Entonces, es importante que hoy podamos contar no solamente con el análisis de factores humanos, contar con rondas de seguridad, estrategias para digamos, detectar y prevenir fallas tempranas que se puedan presentar, sino que también tengamos a la mano el uso de tecnologías que nos facilitan el trabajo, que nos garantizan seguridad, por ejemplo, de nuestra información, de los datos, de los informes, de toda esa data que manejamos en el laboratorio, los software que usamos, por ejemplo, para las cartas control, para determinar incertidumbre de medición, todo eso que hoy se sistematiza y que nos facilita el trabajo. Es muy importante que lo podamos implementar en el laboratorio porque de esa manera también se disminuye la posibilidad de que cometamos errores. El tercer aspecto es el proceso para asegurar las competencias clínicas e interpersonales y analíticas en la gestión de la calidad y de la planeación de la atención y desarrollo de procesos. Se trata entonces que nosotros podamos desarrollar cada vez más esas habilidades en la práctica del mejoramiento de la calidad. Y entonces vemos cómo los laboratorios ya se preocupan y están, por ejemplo, inscritos en RELAB. Estamos aquí sentados en esta tarde compartiendo conocimiento, estamos implementando cada vez metodologías más seguras
estamos cambiando la tecnología por equipos que garanticen la validez de los resultados y un trabajo más confiable en el laboratorio, mejoramos la infraestructura, nuestras instalaciones, nos capacitamos, en fin, estamos adquiriendo esas habilidades que a veces en nuestra propia pregrado no tuvimos. Pues entonces ya ustedes hoy saben de lo que hemos hablado todos estos días, cómo manejar los extintores, por ejemplo, toda una cantidad de información a la que nosotros de pronto en el pregrado no tuvimos acceso o no tuvimos, sí, no nos enseñaron, pero que hoy en día nosotros hemos adquirido esas habilidades porque el mismo contexto, el mismo entorno nos lo exige, la vida misma en el laboratorio nos lo exige. Entonces es muy importante el que nosotros podamos adquirir esas competencias clínicas, técnicas, interpersonales para mejorar el desarrollo de nuestros procesos, que podamos, digamos, manejar esos modelos de competencia que están basados en esos valores en la organización, que podamos destacar no solo las habilidades clínicas y técnicas, sino que también llegamos más allá y podamos tener esas habilidades socioemocionales que requerimos para la excelencia en el trabajo, hablando de esas competencias blandas, en donde podamos decir que trabajamos con empatía, en donde podamos decir que nosotros sabemos escucharnos entre nosotros y escuchar al paciente y a su allegado, que por ejemplo podemos ponernos en el zapato del otro, que podemos trabajar en equipo, que podemos crecer juntos, aprender juntos. Toda esa parte de competencias blandas que hoy por hoy son tan importantes en una organización, la tolerancia, el poder generar ese espaldarazo cuando el colaborador hace las cosas bien, reconocerle a veces no se trata de dinero solamente, o no se trata de dinero ni siquiera, sino de decir, uy, lo hiciste muy bien, te felicito, qué bueno esa idea que tuviste, que hemos implementado y nos ha ido muy bien con esa propuesta que tú tuviste, que la hemos llevado a feliz término. Toda esa cantidad de situaciones que se presentan en el día a día de la realidad institucional y que cada uno está dispuesto a aportar desde su creatividad, desde sus capacidades, las capacidades propias que cada quien tiene, otros tendrán capacidad para la parte informática, siendo bacteriólogos saben mucho de la parte informática, entonces ese que de pronto, en fin, o sea, hay una serie de situaciones que se presentan en el día a día de la organización en donde vamos creciendo y apoyándonos entre todos como profesionales. La cuarta clave es una metodología para toda la organización para establecer prioridades, desarrollar metas, objetivos y gestionar el desempeño. Es decir, debemos contar con unos sistemas de gestión de información que deben ser de doble vía. Es decir, para que todos los miembros de la organización, pacientes, partes interesadas, en fin, podamos comprender la información de manera clara y para que esos resultados en la organización, especialmente los que estén relacionados con la calidad de seguridad del paciente, sean cada vez, digamos, más fiables, más confiables y mejores. La quinta clave es la colaboración interdisciplinaria y el trabajo en equipo como norma, es decir, ya hace parte de la vida del día a día de esa institución que hay un trabajo en equipo y colaborativo. Es decir, hay una promoción de una cultura de seguridad que requiere de la colaboración interdisciplinaria y del compromiso de todos en la organización. Y que esto nos lleva a un modelo de liderazgo interdisciplinario, que es muy importante porque en este tema de seguridad del paciente, como sabemos, no solamente es un profesional que atiende a un paciente, sino un equipo de trabajo, sobre todo en las instituciones donde hay internación. Entonces, no es un solo médico, no es un solo bacteriólogo, no es una sola enfermera. Es todo un equipo humano con el cambio de turnos que están relacionándose con un solo paciente y por eso es importante ese trabajo colaborativo e interdisciplinario que se tiene que dar como normas para lograr resultados duraderos en términos de cultura de seguridad del paciente. En resumen, podemos decir que para fomentar una cultura de seguridad del paciente, lo primero es tener claro que es una tarea que es larga, que es compleja, ya que se trata de la implementación de una nueva forma de comportamiento en ese equipo humano, lo cual implica afectar la estructura, los procesos de una población que antes estaba acostumbrada a trabajar las cosas de una manera diferente. Entonces, los profesionales de la salud y ese equipo administrativo también debe desarrollar y comprometerse en esos comportamientos y en ese desarrollo de habilidades con las cuales muchas veces no tuvimos acceso en el pregrado, pero que las podemos desarrollar, ¿verdad? Dentro de nuestra formación como
personas que somos como seres humanos, como profesionales que somos, podemos trabajar en fomentar esas habilidades que en un principio de pronto nos puede costar, claro, porque estamos en una zona de confort, siempre lo he hecho de esta manera y como ahora que me van a decir que ya no es así, que ahora hay que, no. Tenemos que estar abiertos al cambio, a las bondades del cambio, pero aquí también hay un tema importante y es la sensibilización. Esa sensibilización para lograr vencer la resistencia que la podemos ver como algo normal realmente, pero que con el concurso de todos los involucrados realmente es posible. Bueno, de esto se trataba la clase de hoy. Hasta aquí era lo que teníamos previsto, faltando 10 minutos. Este es un taller que tenemos aquí para ustedes, que les queda de esta sesión, y es el siguiente. Frente a las características de la cultura de seguridad, vamos a hacer este ejercicio. Primero, a identificar esas experiencias y comportamientos que están alineados con ellas en la organización, es decir, cuáles son esos comportamientos y esas experiencias que están alineadas con la característica de una cultura de seguridad del paciente en nuestra organización. Pero también vamos a identificar cuáles son esas experiencias, esos comportamientos que hemos visto o que vemos en el día a día y que no están alineados con ellas en la organización. Entonces, ese es el taller, lo tienen en el Drive, lo pueden descargar para responderlo y enviarlo. Y en el próximo encuentro, en el encuentro del viernes, iniciaremos con el compartir de este taller, con el desarrollo de este taller entre todos los participantes. Si hay preguntas en el chat, doctora, tenemos 10 minutos todavía. O aportes. Doctora, la doctora Adriana del Pilar Ortiz pregunta, ¿hay lineamientos nuevos en seguridad del paciente o seguimos con la guía del ministerio, los paquetes institucionales que vienen desde el 2011? Los paquetes instruccionales, como te decía ahorita, esa pregunta creo que ya la habían hecho, son una cosa. Y las prácticas seguras de las que habla 3100 son otra cosa. No confundamos paquetes instruccionales con prácticas seguras del listado de las 11 prácticas seguras que nos trae 3100. Hasta el momento no hay más preguntas. Tiene otra segunda. La doctora Ilma Orozco pregunta, ¿a qué se refiere jornada de salud? ¿Y qué es lo que se debe documentar? ¿Cómo? ¿Dónde va ese documento? ¿Para cuándo tenemos que contratar con una IPS que tenga baño para cuando tenemos que contratar con una IPS que sí tenga baño para discapacitados? Doctora, en parte de lo que leyó se entrecortó, le entendí como que ¿qué significa jornada de salud 3100? Esa era la pregunta. Sí, hay varias preguntas en una. La primera es, ¿a qué se refiere con jornada de salud? ¿Qué se debe documentar y cómo y dónde va ese documento? Para cuando tenemos que contratar con una IPS que sí tenga baño para discapacitados. Esa parte no la entendí al final, pero la parte de jornada de salud y qué se debe documentar y cómo y dónde va ese documento. ¿Se acuerdan cuando vimos por allá en infraestructura, vimos la jornada de salud? Habíamos dicho en ese entonces que la jornada de salud hasta ahora, por lo menos a nivel de laboratorio, son, por ejemplo, que yo tenga conocimiento, se hacía en el Distrito Capital, en donde llevaban laboratorios móviles, por ejemplo, o llevan, no sé si todavía existe en nuestro nuevo gobierno,
unos laboratorios móviles o servicios en móviles, llevaban odontología, laboratorio, diferentes actividades para realizar. Entonces tomaban muestras y procesaban las muestras en el mismo, en la misma, en la misma, digamos, carro donde transportaban, está adecuado para que sea un laboratorio móvil. Ya, eso es lo que es una jornada de salud. Llevar el laboratorio al sitio específico de que se tratase. Eso es lo que es la jornada de salud. Y que habíamos dicho que es una oportunidad porque eso prácticamente a nivel privado uno no lo hace, no se está haciendo eso. El Estado es quien prácticamente hace desde las actividades de promoción y prevención, ha llevado eso, lo que son las jornadas de salud. Y ahí hay una oportunidad, digamos, allí que se puede ver de llevar los laboratorios a esas zonas donde se requiere y que sean laboratorios móviles. El tema todo allí es cómo se garantiza desde las casas fabricantes el que los equipos que se movilicen pues no se alteran con estos cambios, estos movimientos, ¿no?, que se someten los diferentes equipos. Pero eso sí se puede hacer. En muchos países lo hacen, entonces sí se puede. Eso es lo que son las jornadas de salud. La doctora Sonja dice unidad móvil de salud. La doctora Jaycee Suárez pregunta, doctora, ¿cómo así alineados con la organización? ¿Qué cosas alineadas con la organización? ¿Me puedes repetir? Dice, ¿cómo así alineados con la organización? Lo pregunta así. De pronto en alguna parte, no sé si la doctora Jaycee amplía un poquito su pregunta. ¿Qué es lo que debe estar alineado con la organización? Seguramente la doctora Jaycee dice del taller. Ok, ok. Alineados con la organización, es decir, que esa cultura de seguridad en esa experiencia y ese comportamiento es positivo, o sea, está alineado con la organización en lo que busca para fomentar cultura, pero que habrá otros comportamientos y experiencias que tenemos que no están alineados con ella, es decir, que no es en donde no se ve reflejada la cultura de seguridad del paciente. ¿Qué comportamientos y qué experiencias son esos que no están alineados con la cultura de seguridad del paciente y cuáles son esas experiencias que sí están identificadas con esos comportamientos y experiencias con relación a la seguridad del paciente? Son como que lo positivo y lo negativo con respecto a la seguridad del paciente en la organización. Preguntan que si nos podrían dar ejemplos. Ok. Hemos hablado de varios en el transcurso de la tarde. Un comportamiento alineado con una cultura de seguridad del paciente en la organización es que en mi organización trabajamos en equipo. Allá el trabajo en equipo es por norma, eso allá es algo natural y normal que fluye. Ya lo tenemos ya como parte del estilo de vida en la organización, el trabajo en equipo. Ese, por ejemplo, es una experiencia, un comportamiento que lo tenemos alineado con la cultura de seguridad del paciente. Y una experiencia o un comportamiento que no está alineado con ella, con la cultura de seguridad del paciente, pudiera ser que en mi organización, por ejemplo, digamos, no se fomenta en mi organización capacitaciones en temas de cultura de seguridad del paciente. Ese comportamiento, esa experiencia no está alineada con el fomento de cultura de seguridad del paciente. O que no está comprometida la alta dirección, por ejemplo. La doctora Sonja manifiesta que existen equipos de química para determinar glicemia y perfil lipídico en tirillas e incluso pequeños equipos para determinar hematocritos y hemoglobina, recuento de blancos que se pueden aplicar a unidades. La doctora Vilma Orozco es que ya salió un documento que nos permite a los laboratorios que no tenemos baño para discapacitados
poder contratar con otro laboratorio que sí tenga ese baño. Nos lo permite, pero tenemos que hacer un contrato y un documento de jornada de salud para enviarle el paciente para que lo atienda. Eso es un comentario que hace la doctora Vilma. La doctora María Rebeca dice, trabajo individual puede ser no alineado. En las instituciones se requiere trabajo individual, porque hay momentos que tú tienes tu trabajo y es tu responsabilidad y tienes que hacerlo tú solita, ¿verdad? Que hay que cumplir con eso. Pero hay otros espacios que son de trabajo en equipo, porque recuerda que todo lo que tú haces impacta lo que hace otro y lo que otros hacen impacta lo que haces tú, porque en todo tiempo en la organización estamos recibiendo un insumo que se convierte en una entrada a nuestro proceso y nosotros estamos entregando insumos que se convierten en salida o productos para el siguiente proceso. Entonces, lo que hacemos siempre condiciona el trabajo de alguien más. A eso me refiero cuando hablamos de trabajo en equipo. No es que me van a hacer a mí mi trabajo al que yo tengo bajo mi responsabilidad. No se trata de eso, sino que logremos trabajar en equipo, que haya una verdadera comunicación efectiva y que cada quien aporte desde su rol a la cultura de seguridad del paciente. La doctora Adriana del Pilar Ortiz dice, turnos extensos de trabajo. No alineado con la cultura, ya que el cansancio hace que se presenten eventos adversos. Excelente, excelente ejemplo. Cualquier parecido con la realidad es una exageración. No sé si hay alguna otra pregunta, algún otro comentario. El día de hoy hemos estado conectados en promedio de 222, 228 personas al Colegio Nacional de Bacteriólogos. De verdad que agradecemos esta gran participación. Es un proyecto que ha sido hecho basado en las necesidades de todos los bacteriólogos y solicitado hace tiempo y teníamos ese compromiso de realizar este curso. La verdad, mantener este público tan bonito nos anima más a seguir con todas estas capacitaciones. Y no siendo más, doctora Marta, no sé si tiene algún otro comentario. Son las 7:59. Ninguno, doctora. Una feliz noche Bueno, para todos. entonces, feliz Gracias a usted noche, por su apoyo. gracias a usted también por todos sus aportes. Feliz noche, que todos descansen y nos vemos nuevamente a la misma hora el día viernes. Muchas gracias a todos por su asistencia. Feliz noche. Feliz noche.